Entonces, química analítica no. Ok, nos quedamos aquí, ¿no? Voy a poner el pizarrón para explicar a detalle la estructura que damos, ¿no? Para quitar las dudas en cuanto... Ahorita no estamos armando compuestos. Ya el compuesto ya está escrito ahí. Después vamos a aprender a cómo estructurar los compuestos. Pero desde ahorita hay que empezar a recordar las reglas que hay para conocer las valencias. En este caso, el número de oxidación. Recuerden que para los cationes, valencia y número de oxidación representa lo mismo, pero no para los aniones. A los aniones hay que restar para encontrar el número de oxidación, ¿sí? Entonces vamos a poner el pizarrón para hacer los últimos ejemplos y que no nos quede duda para que no nos confundamos con la estructura de Lewis, ¿no? Su agenda. Y voy a anotar, no sé, el nitrato de plomo, que era el que estábamos trabajando en la clase pasada, nitrato de plomo. Pero vamos a poner algunos más aquí, que no vienen aquí. Ahora los vamos a definir aquí. El último era el selenio. Bien. ¿Dónde está el pizarrón? Aquí está. Voy a dejar de presentar. Bien. Para este para aquí. Tanta luz. Ahí está. Y vamos a estructurar, vamos a trabajar con el nitrato de plomo. Y vamos a poner siempre que cuando queremos conocer con qué valencia trabaja, ya sabemos que este es el ion nitrato. Un ion, NO3, está en medio de un paréntesis. Este 2, si regreso a la valencia, este 2 le pertenece al plomo, lo voy a poner aquí. Y aquí hay un 1 que no se escribe. Se lo regreso al ion nitrato. Todo lo que está en el paréntesis es como si fuera un solo compuesto. Aquí va un 1. Sabemos que en una fórmula química, esta parte de aquí, el elemento que va en el lado izquierdo, es el catión. Siempre es positivo. Mientras que todo lo que vaya en el otro lado, que en este caso es un compuesto, es un anión, es negativo.
Puede ser un compuesto, puede ser un elemento, por ejemplo, en el ácido clorhídrico. Este es un elemento. Aquí es un compuesto llamado radical, o también oxianión. Tiene varios nombres. Oxianión, porque viene de un oxiácido. Es un radical, porque es un compuesto formado por elementos que normalmente siempre son aniones. El nitrógeno es un anión, está en el lado derecho de la tabla periódica, el oxígeno también. Entonces, el plomo, como es un catión, le voy a poner su signo positivo, +2. La parte restante, como es un anión, le voy a poner su signo negativo, -1. Lo cual significa que este compuesto trabaja con -1, trabaja con +2. Claro, con +2 y con -1. ¿Sí? Esa es la carga que tiene cada elemento, cada parte de la fórmula química. En el ácido clorhídrico hacemos lo mismo. Si devolvemos las valencias o los subíndices, nos quedaría +1. Un 1 aquí, que hay un 1 que no se escribe. Un 1, acá hay otro 1 que no se escribe, un 1. Este es el catión, +1. Este es el anión, -1. Siempre hacemos lo mismo. Lo que pasa es que otras veces nos vamos directamente, como sabemos, con qué carga está trabajando el anión o el catión, pues la mayoría de las veces ya los conocemos. Pero cuando tenemos un compuesto en el cual no lo conocemos, pues ahí nos atoramos, ¿no? Esa es la regla para cualquier compuesto, para cualquier fórmula química que queramos conocer la carga con la que está trabajando, la parte negativa y la parte positiva. Una fórmula química siempre está integrada por una parte positiva y una parte negativa. Esa es una regla también. No se pueden unir en la naturaleza elementos o compuestos que tengan la misma carga. Por lo tanto, una fórmula química, como es neutra, la suma de las cargas siempre va a ser 0. En este caso, ¿cuántos plomos hay? Hay un plomo y hay 2 cargas positivas, +2. Y sabemos que como es un catión, eso me indica que tiene 2 electrones en su último nivel de energía, y son los 2 electrones que va a compartir. Para un catión directamente, el número de su carga son los electrones de valencia. Creo que ya te decíamos, ¿no? Es como si fuera su número de oxidación, con lo que va a trabajar para hacer enlace. Directamente ese número, +2, va a ser 2 enlaces. Y ahí se ve que está haciendo 2 enlaces o 2 uniones, porque está unido a 2 nitratos. Cada nitrato es negativo con una carga negativa. Por lo tanto, si multiplico -1 por 2 nitratos que hay por el subíndice, así como multipliqué +2 por 1 por el subíndice, me va a quedar -2. +2 y -2 es igual a 0. Todos los compuestos son, neutros en la naturaleza. Así en la naturaleza. ¿Okay? Para los aniones, el número de su carga no es sus electrones de valencia. Ese es el número de enlaces que puede hacer, su número de oxidación. Para los aniones, recuerden que esos completan su octeto. Tienen un exceso de electrones en su último nivel de energía. O sea, tienen más de 3, 4, 5 electrones para los aniones. ¿Sí? Entonces, para esos, los electrones de valencia no es ese -2 o ese -1. Es la diferencia contra 8, porque siempre va a tener 8 electrones en su último nivel de energía. Cuando están en estado estable y se enlazan. Por ejemplo, el oxígeno que está en el grupo 6, ¿verdad? Por lo tanto, tiene 6 electrones en su último nivel de energía. En los compuestos trabaja con -2. ¿Ok? Ese es su número de oxidación, -2. Pero ¿cuántos electrones de valencia tiene? 8 menos 2, 6. Y si no me voy por ahí, pues me voy a la tabla periódica y veo en qué grupo está. Todos los aniones están en los grupos A.
Por lo tanto, el número del grupo me entrega el número de electrones en su último nivel de energía. Entonces, tenemos muchas formas de poder saber cuántos electrones de energía, cuántos electrones tienen en su último nivel, como electrones de valencia. Y podemos saber también con qué carga está trabajando, cuál es su número de oxidación en un compuesto químico. Aquí el ion nitrato trabaja con -1. Todo el compuesto, todo el complejo, no el nitrógeno, no el oxígeno. Sabemos que el nitrógeno trabaja con -5 como elemento químico y que el oxígeno trabaja con -6 como elemento químico porque está en el grupo 5 y está en el grupo 6. Pero cuando se unen para formar el ion nitrato, el compuesto queda cargado con -1. ¿Okay? Después vamos a ver de dónde vienen. Aquí lo que tenemos que hacer es memorizar las reglas de cómo se descompone un compuesto. Y después vamos a ver cómo se forma un compuesto. Ahí vamos a tener que memorizar bastantes propiedades. ¿Sí? La química, recuerden que es un idioma nuevo que hay que aprender a hablar. Si no nos memorizamos el vocabulario en el sistema inglés, en el idioma inglés, nunca aprendemos a hablar inglés. Si no nos memorizamos, ¿no? Todas las palabras, las letras, los verbos, las reglas de pronunciación, las reglas gramáticas, todo eso nunca aprendemos a hablar inglés. Por eso a mucha gente se le complica hablar inglés, porque se le dificulta memorizar tanta información. Pues aquí les comento que la química es como un nuevo idioma. Hay que aprender las reglas, hay que aprender las propiedades, hay que aprender los nombres, cómo se pronuncian, cómo se estructuran. Y para eso hay que memorizar muchas reglas. Es más fácil memorizar las reglas que quererse memorizar los millones de compuestos que hay, ¿no? Lo mismo sucede con el inglés. Cuando veo que ahí andan batallando algunos estudiantes para aprender el inglés. Y veo que traen un listadón de palabras y de verbos. Y luego le digo, ¿y para qué te memorizas? ¿Te quieres memorizar los 400 palabras esas o los 400 verbos? Memorízate las reglas. Una palabra, cómo se estructura y cuál es la regla para la terminación. ¿Sí? Para los verbos regulares, ¿cuál es su terminación? Aprende la regla. Para los verbos irregulares, ¿cuál es su terminación? Allá hay varios diferentes que luego son los que se nos enredan. Y memorízate esos 4 o 5 diferentes. Y ya con eso en tu mente, cuando tengas otra palabra, estructúrala de acuerdo a las propiedades, porque no te vas a aprender los 400. No, si me los aprendo y ahí están como loquitos, ¿no? Y sí se los memorizan, como periquitos, ¿no? Y pasan el examen. Pero recuerden, no se trata de pasar, se trata de aprender. Nunca aprenden inglés. Terminan su inglés en su carrera y van a una empresa o van a un trabajo o quieren poner algún test y tienen que hablar inglés y no saben inglés. Y luego ven su título y dice ahí 4 niveles de inglés y no saben ni pío, ¿sí? Porque nunca aprendieron. Entonces, aquí ocurre lo mismo con la química. ¿Y cómo se aprende todo esto? Practicando, practicando. Si no resuelven las estructuras, si no se concentran en decir, este es el número de oxidación, esta es la valencia, estos son aniones, estos son cationes, aquí tengo mi tabla periódica, todos estos elementos los voy a medir así, todos estos los voy a medir de la otra forma. Si no se memorizan eso, pues se les va a complicar bastante. Entonces hay que memorizar las reglas. Y estas son las reglas. Vamos a descomponer otro. Entonces aquí, ¿cuántos electrones de valencia tendríamos? Que es lo que queremos buscar, ¿verdad? Entonces tenemos como electrones de valencia, se le pone un subíndice B, ¿no? Electrones de valencia van a ser 2 del plomo y hay un solo plomo, ¿no? 2. Estos son electrones. Recuerden que el plomo, en su último nivel de energía, tiene 2 electroncitos. Los va a ceder. Por lo tanto, esos mismos electrones que tiene al final son sus electrones que va a ceder para formar enlace con un nitrato. Aquí se une un nitrato y aquí se une otro nitrato. Tiene 2 nitratos unidos. Este nitrato tiene un electrón, se une con este electrón. Este tiene otro electrón que se une con este electrón. Forman un par aquí de enlace, como lo veíamos en la configuración. El nitrato es un anión. Si es un anión, directamente me entrega los electrones de valencia. Es un anión que trabaja ¿en qué grupo está? En el 5, ¿no?
tiene 5 electrones en su último nivel de energía. El oxígeno tiene 6. ¿Cuántos tendríamos ahí? 25. 18 y 5, 23 y 2, 25. Chequen que para los electrones de valencia definimos con el elemento químico, ¿sí? Como es neutro, no hay ningún problema. El hecho de que trabaja con -1 y con +2, eso es algo que tenemos que entender para saber cómo descomponer el compuesto. Porque si no, cuando vayamos a la estructura de Lewis, no vamos a saber su número de oxidación. ¿Okay? Después vamos a ver cómo la carga formal, un procedimiento químico matemático, nos ayuda a entender cómo se forma el nitrato y por qué queda con -1. Pues viene de un ácido que es el ácido nítrico, por eso es un oxianión. Y el ácido nítrico, este compuesto nitrato, viene de un ácido que es este, muy conocido ácido nítrico. Es un ácido fuerte. Si yo reviso ese compuesto, sabemos bien que aunque no se escribe, este compuesto es la parte negativa, ¿no? Y esta es la parte positiva. Si devuelvo los subíndices, haciendo la misma aplicación, chequen, vamos con este compuesto lo mismo. Aquí hay un 1 más 1. Aquí hay un 1 menos 1. El nitrato tiene carga de -1. Por eso cuando se separa y se rompe este enlace, este elemento está unido así, pues, con un enlace químico aquí, donde cada uno de ellos proporciona un electrón, ¿va? Dos puntitos, un electrón es del hidrógeno y un electrón es del nitrógeno. Cuando se separan, este compuesto queda como NO3 a la -1, ya queda como ion. Aquí no, aquí está como compuesto, está neutro, porque esta carga negativa se neutraliza con este positivo. Acá ocurre lo mismo, estas dos cargas negativas se neutralizan con estas dos cargas positivas. ¿Sí? Entonces siempre podemos descomponer los compuestos devolviendo los subíndices. Y de esta forma sabemos con qué número de oxidación están trabajando, con qué carga está trabajando cada elemento o cada compuesto. Y aquí hay que memorizarse los radicales. Los radicales más comunes no son más de 10. Creo que no son ni 10. ¿Sí? El fosfato, el nitrato, el clorato, el iodato, el sulfato. Son como unos 7, 8, los más comunes. Y vienen de los óxidos, de los ácidos fuertes que vamos a trabajar más adelante. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo nos quedaría este compuesto entonces? Seleniuro de hidrógeno, es eso, ¿no? Es un hidruro porque es como el cloruro de hidrógeno, ¿no? HCl. Este es el seleniuro de hidrógeno. ¿Con cuántos electrones de valencia trabaja este compuesto? ¿Cuántos electrones de valencia están compartiendo, verdad? En su último nivel de energía. Entre todos los átomos, ¿cuántos electrones de valencia tienen? Que son la suma de sus electrones en su último nivel de energía. El hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? 1. Uno, no tiene más, ¿verdad? De hecho, es el elemento que rompe con la regla del octeto. El hidrógeno únicamente tiene un electrón, por lo tanto siempre va a estar discriminado, va a estar colgado de los demás compuestos y nunca formará un octeto. ¿Mm? Entonces, 1. Vamos a trabajar aquí. Electrones de valencia para el hidrógeno. 1, aquí tiene un subíndice
1 que no se escribe, ¿verdad? Lo devuelvo, más 1. Este 2 le pertenece al selenio. Lo devuelvo y queda menos 2. Con esas cargas están trabajando, ¿no? De hecho, el hidrógeno pertenece al grupo 1A, por lo tanto, su número de grupo nos dice cuántos electrones tiene su único nivel de energía. Es 1, ahí está. Y el otro elemento es menos 2. El otro elemento hay que buscarlo en la tabla periódica. Ahí sabemos que tiene número de oxidación de 2. Si nada más trabaja con ese menos 2, entonces es con ese. De hecho, si trabaja con más, ese en 2 nos indica que ese es con el que está trabajando, ¿sí? O sea, al revés. Ya lo encontraron en su tabla periódica. Voy a prender el foco aquí. Yo me acuerdo que está por este lado, sí, está acá. Selenio. Está en el grupo 2, perdón, en el grupo 6A, junto con el oxígeno, ¿no? Es un anión, igual que el cloro y todo eso, ¿no? Por lo tanto, trabaja con menos 2. Entonces, ¿cuántos electrones está compartiendo en su último nivel de energía? No con cuántos electrones está haciendo enlace. Está haciendo enlace con 2 electrones. Pero ¿cuántos electrones de valencia tiene? El selenio. Estos son los 2 del hidrógeno. Como 6. 2 hidrógenos, puse 2, ¿no? El selenio, ¿cuántos electrones de valencia tiene en su último grupo, en su último nivel de energía? Si está trabajando con el menos 2 y se encuentra en el grupo 6A. Ahí tenemos 2 formas de saberlo, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Si no, hagan la configuración. Si se les complica memorizarse las reglas, hagan la configuración. El número 34. El argón es el gas noble anterior, con 18. De ahí se van a dar cuenta cuántos electrones tiene en su último nivel de energía. No, no saben cuántos tienen. No estudiaron la clase anterior. O vieron la clase grabada en YouTube. O si necesitan volver a repetir la clase. Si no están haciendo eso, no van a aprender, ¿eh? Asistir a la clase no es... muchas veces es lo menos importante. Lo importante es estudiar y volver a repasar todo lo que se vio en la clase. Si está en el grupo 6A, ¿cuántos electrones tiene su último nivel de energía? Seis. 6. Si no me acuerdo de eso, pero devuelvo el subíndice, veo que tiene menos 2 y es un anión. Quiere decir que completa su octeto con estos 2. Quiere decir que tiene 6 más. ¿Sí? O sea, 8 menos 2 son 6. Ahí también nos entrega el número 6. Hay varias formas de saber cuál es el número de electrones de valencia que tiene un átomo, pero hay que memorizárselos. ¿Sí? Solitos no, no se va a aprender esto, ¿no? Es como si asistiéramos a una clase de inglés y ya por el hecho de estar ahí escuchando todo el día la clase de inglés, quisiéramos salir y hablar inglés. Eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Bueno, a menos que sea una persona extraordinariamente superdotada por los idiomas.
Pero eso no va a ocurrir nunca para las personas normales. Nunca. Hay que volver a leer la clase, hay que practicar, hay que entender cómo era la estructura, cómo salió, por qué salió. Pero si no hacemos eso, olvídenlo, jóvenes. Esto y en cualquier materia, ¿no? Eso es un consejo, una retroalimentación. Así no ocurre esto, ¿no? A nivel universitario no pasa eso. Quizás a nivel prepa, a nivel secundaria, donde hay una cierta obligatoriedad de los profesores hacia el estudiante de decir, no, pues que termine su prepa. Sabemos que eso ocurre. Aquí no, en la universidad no. No aprenden si no tienen las competencias, se les va a complicar ir avanzando, ¿no? Estudiar mucho. Muy bien. Entonces son más 6, porque es un solo. Vamos a tener 6 y 2, 8. 8 electrones de valencia. Una vez que ya sabemos cómo obtener los electrones de valencia, de diferentes maneras, descomponiendo la molécula, si es catión, lo sumo, si es anión, se lo resto a 8 y después lo sumo. O acordándome, o si están en el grupo 7A, el mismo número que de su grupo son los electrones de valencia, me evito devolver subíndices y ya puedo sumar todos los electrones. ¿Sí? Si son iones positivos, hay que restarle un electrón o el número de carga positiva que sea. Y si es un ion negativo, hay que sumarle ese electrón extra o 2 electrones si lo que tenga menos 1, sumo 1 menos 2, sumo 2. Al revés con los cationes, ¿no? Con los iones positivos. Ahí tengo que restarlos para que quede positivo, porque por algo quedó positiva la estructura química que estoy analizando, ¿no? Entonces, una vez que ya de hecho, esto lo vamos a ir usando, ¿no? Si no resolvemos esto primero, no vamos a poder hacer estructura de Lewis y no vamos a poder definir la estructura de un compuesto, ¿no? Reemplazar destacado. Entonces vamos a aquí. Con esto podemos pasar a la estructura de Lewis. Aquí tenemos una tablita para los grupos A, la familia del grupo A, en donde sabemos que el número de su grupo son los electrones de valencia que tiene en su último nivel de energía. Sabemos bien que estos son positivos porque son cationes. El grupo 1A y 2A, más 1, trabaja con más 1, trabaja con más 2. Siempre terminan en más 2 o en más 1. Tienen un electrón o 2 electrones, que cuando los ceden se convierten en cationes, ¿sí? El litio o el hidrógeno, pues, que tiene un solo electrón, cuando lo pierde, queda con una carga positiva porque perdió una negativa. Se queda únicamente con el protón, con su carga positiva. Por eso es un catión más 1. El berilio, cuando pierde sus 2 electrones, que los puede compartir sus 2 electrones, se va a quedar con una carga de más 2, porque como pierde 2 electrones, se queda con 2 cargas positivas en el núcleo, y por eso tiene carga más 2, ¿sí? Por eso es un catión. Los aniones del grupo A también, estos son iones negativos. Estos no van a perder electrones. El electrón que pierden estos elementos son los electrones que ganan estos elementos. Pero su grupo nos sigue indicando cuántos electrones tiene en su último nivel de energía. ¿Sí? El oxígeno sabemos que está en el 6. Tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Y en esta gráfica están representados con puntitos para ir viajando hacia lo que es la estructura de Lewis. Representamos con símbolos, con diagrama, mejor dicho, con símbolos de puntitos. Los electrones. Así el oxígeno tiene 2, 4, 6. Y observen que los electrones los distribuimos en cada átomo en forma equitativa, en forma homogénea. ¿Sí?
No pusimos 2, 4 y los otros 2 electrones en un extremo. ¿Por qué? Porque normalmente en la naturaleza todo tiende al equilibrio, tiende a ser homogéneo, a estar distribuido en forma balanceada. Entonces, este oxígeno, como puede formar dos enlaces con sus dos electrones que tiene, con dos electrones que tiene ahí, porque necesita dos electrones más, pues mejor le ponemos uno de cada lado para que quede homogénea la estructura y entender que puede hacer enlace con este electrón y puede hacer enlace con este electrón de acá, porque falta un electrón ahí. Y así están todos los elementos de la familia A, ¿sí? Aquí tenemos los gases nobles. Observen que tienen completo su último nivel de energía. Tienen 8 electrones. Cumplen con la regla del octeto. Recuerden que la regla del octeto nos dice que los elementos en sus orbitales, recuerden que los orbitales 1, 2, 3, el número cuántico principal, son las diferentes capas de electrones que hay en un átomo. El orbital 1s es una capa que está casi, pues la más interna, está el núcleo y después sigue la capa 1s. Y ahí únicamente caben dos electrones. Después viene un espacio y viene otra capa arriba, el nivel 2. Allí entran otro número de electrones, ¿no? Y después viene otra capa, la capa 3, entran otro número de electrones. Va por capas, no están todos hechos bola, ¿no? Por eso la configuración electrónica nos indica la distribución ordenada de los electrones en un átomo. Entonces, en esas capas, los electrones, los átomos, cuando tienen 8 electrones, dice, ya me completé, es mi situación estable, estoy estable, ya no tengo ningún problema con 8 electrones. Si me falta uno, trato de conseguirlo para tener 8. Es una regla de la naturaleza, por eso se llama regla del octeto. Así es la naturaleza, ¿no? Claro, se explica con un montón de ecuaciones químicas y matemáticas de la energía de los diferentes niveles, la energía de los electrones cuando giran, el trabajo, su energía cinética. O sea, hay una explicación de por qué, ¿no? Todo en la naturaleza, todo se equilibra en función de la energía. Entonces ahí, con esos 8 electrones, el átomo está feliz, ¿no? Se le llama regla del octeto. Entonces, por ejemplo, aquí los gases nobles que ya tienen sus 8 electrones, pues no pueden hacer ningún enlace porque ya están completos, ya ni quieren perder, ni quieren ganar electrones. Por eso son inertes. Todos los demás, ¿no? Todos los demás tienen cierta cantidad de electrones de valencia y pueden ganar electrones para completar su octeto, como son todos estos que están aquí, a excepción del 8A. O pueden perder sus electrones, que son estos poquitos, para quedarse con su octeto. Estos pierden para quedarse con su octeto anterior. Su capa anterior está completa. Quieren perder los que les sobran. 1 o 2 electrones. Estos, su octeto está incompleto y quieren ganar electrones para completarlo. Entonces no es más que yo pierdo y tú ganas y nos juntamos. Así es todo en la naturaleza. Entonces, para reconocer, dice, los electrones de valencia y asegurarse de que el número total de electrones no cambia en una reacción química, los químicos utilizan el sistema de puntos desarrollado por Lewis. Un símbolo de punto de Lewis consta del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento. Y aquí está. ¿Sí? Simplemente observarlo en forma gráfica. Significa que yo puedo hacer una estructura de Lewis tomando un elemento de este extremo que se puede unir con un elemento de este extremo. Siempre. El oxígeno se puede unir con todos para formar óxidos. Y puede formar el óxido de magnesio, el óxido de litio, el óxido de potasio. ¿Sí? Y los puedo unir con sus electrones de valencia. Formar enlaces con sus electrones de valencia. Y demostrar que se forma la regla del octeto para la mayoría de ellos. Y de esta forma se forman compuestos estables. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos, dice, los puntos, el hidrógeno. Los puntos apareados representan electrones apareados. Los puntos no apareados, electrones no apareados. El hidrógeno aquí nos muestra que este electrón está no apareado, o sea, no está unido a otro. Pues claro, ¿no? Pues está solito.
pero significa que se puede unir a otro. Aquí tenemos el boro. Si ven el boro aquí, aquí está en el 3A. Tiene 3 electrones en su último nivel de energía. ¿Sí? Va a tender a unirse con otro elemento químico que le dé electrones a él. Y también le represento con 3 puntitos sus electrones de valencia. Es el símbolo de Lewis del átomo de hidrógeno, 1s2, ¿recuerdan? Este es un 1s2 y este es el 2s2, 2p1. ¿Sí? Quiere decir que estos dos se encuentran en el 1s2. Están apareados esos dos. Esos dos no van a reaccionar nunca, ¿no? Si recuerdan su configuración electrónica, si hacemos la configuración electrónica del boro, nos va a quedar 1s2, bueno, aquí está, 2s2, 2p1. Estos 2s2 ya están apareados. Y este es el que va a hacer unión con otros compuestos. ¿Sí? La estructura de Lewis se dibujan comenzando con los símbolos de puntos para los átomos y acomodando los electrones de valencia hasta que cada átomo de la molécula tiene una configuración de gas noble, es decir, de 8. Por ejemplo, dice para el hidrógeno gaseoso, todos los gases, como el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, todos esos gases cuando están en forma gaseosa, son moléculas diatómicas. O sea, se unen dos átomos del mismo tipo y forman una molécula gaseosa porque son muy ligeros y quedan estables, quedan estabilizados cuando se unen entre ellos mismos, quedan equilibrados por el hecho de que son gases y se conocen como moléculas gaseosas o elementos diatómicos, ¿no? Y así tenemos que el oxígeno, el hidrógeno nunca lo vamos a encontrar en la naturaleza como gas, como un hidrógeno. Si se encuentra con otro hidrógeno por ahí, se unen los dos y se estabiliza. Es como si la molécula sola, si el hidrógeno solito anduviera desequilibrado. Así. Se encuentra con otro hidrógeno y se une y quedan estables los dos. ¿Sí? Eso hacen estas moléculas, ¿no? Y se unen con su único electrón que tienen y forman un enlace. ¿Sí? Entonces, este es el enlace de estos dos elementos del hidrógeno. Entonces dice cada átomo de hidrógeno comparte el par de electrones y con ello logra la misma configuración de dos electrones del helio, el gas noble más simple, ¿no? Siempre, eso es interesante, siempre tratan de adquirir la configuración del gas noble más cercano que esté a ellos, ¿no? Es como quererlo copiar, como el gas noble está completamente estabilizado porque tiene sus electrones completos. Todos los demás elementos químicos que están desorganizados, que están desequilibrados, pues buscan la estabilidad del gas noble próximo que tienen y adquirir la misma configuración del gas noble que está más cerca de ellos por su número atómico, ¿no? Entonces también podemos representar los dos puntitos con una rayita. ¿Sí recuerdan? Podemos poner una rayita para desarrollar la nomenclatura de estos compuestos, identificando lo que es el enlace. Dos electrones de dos elementos diferentes o del mismo elemento para el caso de los gases diatómicos, siempre se unen y a eso se le llama enlace. ¿Okay? ¿Y se unen con qué? Pues se unen con los electrones que tienen desapareados en su último nivel de energía, ¿sí? Para formar estos enlaces. Después vamos a ver que hay enlaces iónicos y enlaces covalentes, ¿no? ¿Cómo vamos a escribir las estructuras de Lewis? Pues vamos a seguir estas pequeñas reglas, ¿no? Ya todos hemos hecho estructuras de Lewis, me imagino, en algún momento. O alguno no sabía de las estructuras de Lewis. Es completamente nuevo, no creo, ¿no? En la prepa lo enseñan esto, ¿no? Sí, maestro. Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo también pasé por la prepa. Y por la secundaria, creo que en la secundaria ya andan con esto también, ¿no? Con química básica. No a nivel de la universidad, ¿no? Donde hay que entender bien de dónde viene, por qué viene, sino te dicen cómo es y ahí después te explico por qué, ¿no? O sea, va cambiando
la información, la calidad de la información, ¿no? Conforme vamos avanzando en diferentes niveles, ¿no? Y en la universidad, pues hay que entender lo mejor que se pueda el porqué de las cosas, ¿sí? No nada más, esta es la fórmula, hace el pastel, y siempre te va a salir así el pastel, ¿no? Pero el día que te falla algo y que el pastel no salió, no entiendes por qué, y ahí andas con la fórmula, ¿no? Pero si yo seguí todos los pasos de la fórmula y no me salió ahora, y no podemos saber por qué, porque como sabemos usar la fórmula, pero no entendemos el por qué, cómo se generó esa fórmula para el pastel, pues entonces estamos, pues no sabemos, ¿no? Entonces, así va cambiando el nivel de la educación, ¿no? O del conocimiento. El nivel de conocimiento. Entonces dice, se cuenta el número total de electrones de valencia. Pues eso ya lo hicimos, ¿no? Determinar en un compuesto cuántos electrones se están compartiendo entre todos los elementos químicos que están ahí. Y luego si es un catión, ¿qué hago, no? Si es un anión, ¿qué hago? ¿Sí? Si es un catión le resto y si es un anión lo sumo. ¿Qué sumo? El número de la carga del compuesto, ¿no? Ahorita en el que estudiamos del nitrato de plomo, no tiene carga, ¿no? Es neutro. Pero cuando vimos el amoníaco, que era +1, pues ahí tenemos que restarle un electrón. Cuando vimos el OH, el oxidilo o el hidróxido, que es -1, ahí le tenemos que sumar un electrón, ¿sí? Creo que por aquí lo vuelve a repetir eso, ¿no? Ahorita que no lo encontremos. Dice el número del grupo A en la tabla periódica indica el número de electrones de valencia de cada átomo. En caso de una molécula neutra, se suman los números de electrones de valencia de los átomos de la molécula. En caso de un ion, aquí está, en caso de un ion negativo, se añade a esa suma un número de electrones igual a la carga del ion. En caso de un ion positivo, resta el número de electrones igual a la carga. Entonces, aquí están nuevamente los ejemplos que habíamos visto por acá atrás, ¿no? Aquí estaban, ¿verdad? Cuando determinamos el número. Entonces, recuerden, los iones, todas las moléculas son neutras. Cuando hablamos de iones y hablamos de moléculas, estamos hablando de cargas. ¿Qué cargas? Cargas positivas. ¿Por qué una carga positiva? Porque hay protones ahí, los protones tienen carga positiva. ¿Y por qué cargas negativas? Porque hay electrones y los electrones tienen carga positiva. Entonces, cuando hablamos de átomos, hablamos de cargas. ¿Okay? Hay que entenderlo, se complica esas sumas y restas porque estamos acostumbrados a sumar masas, a sumar cantidades, y aquí lo que estamos sumando son cargas. Hay que entender que una carga negativa es negativa y una carga positiva es positiva. ¿Sí? O sea, puede ser un 2, es un 2, pero también puede ser un -2 o puede ser un +2. ¿Y por qué es un -2? Porque ganó 2 electrones. ¿Sí? Eso es lo que luego se complica. Es 2 veces más negativo porque tiene 2 electrones más. ¿Por qué es +2? Porque perdió 2 electrones. Significa que es 2 veces más positivo. Quiere decir que le faltan 2 electrones. Pues eso hay que comprenderlo, razonar, para poderlo utilizar. Y esto, pues esta primera parte, pues ya lo vimos en la parte anterior, ¿no? Entonces vamos a dejar hasta ahí la clase. Para continuar entonces con la parte número 2, a estructurar. Vamos a hacer algunos ejemplos, imagino que vienen aquí. Y y vamos a estructurar estos. Vamos a hacer la estructura de Lewis. Y lo primero que tenemos que determinar es el número de electrones de valencia que están compartiendo, ¿no? Entonces, pues continuamos el día de mañana. ¿Sí? O sí. Muchas gracias. De nada, jóvenes, cuídense, nos vemos mañana. Gracias, maestro. De nada, Gracias, Rosy. maestro.